El espantoso rostro de un hombre que murió hace 600 años, congelado en el tiempo. Tumbas fantasmales que recubren la cara de un acantilado. Estos sarcófagos son increíbles. Restos humanos integrados en las paredes de una ciudadela antigua. Estamos ante un templo dedicado a los muertos. Los rituales sangrientos y las temibles leyendas de un pueblo que vivía entre las nubes. Él vino aquí con un martillo y mató a todos. Unas cabezas cortadas y un terror sobrenatural. Para averiguar quiénes eran las gentes del pueblo de las nubes y cómo murieron, una mujer se va a aventurar en la tierra de los muertos vivientes. Las momias de los guerreros de las nubes. La doctora Inge Schellerup del Museo Nacional de Dinamarca está buscando una raza perdida. Las pistas son una serie de cuerpos momificados. Algunos creen que estos enterramientos rituales son parte de un culto a los muertos vivientes. Ella ha venido a Perú para investigar a los chachapoyas, o el pueblo de las nubes. Poco se sabe acerca de ellos, salvo que eran muy temidos incluso por los incas. Tenían un origen étnico distinto a los incas y parecen haber seguido rituales extraños y macabros. La doctora Schellerup ha encontrado una referencia en un texto del siglo XVI escrito por un cronista español. Los chachapoyas son los hombres más blancos y nobles de todos los que he visto en los Andes a lo largo de mis viajes. Y también mantienen a los muertos dentro de las paredes de sus casas. Sigue siendo un misterio por qué el pueblo de las nubes metía restos humanos en los edificios donde vivían. Para descubrir por qué, la doctora Schellerup debe visitar el lugar. 14 horas de viaje desde Lima y 2.500 metros sobre el nivel del mar hasta la aldea de montaña de Leimebamba. Este remoto pueblo andino estuvo en el corazón del territorio de los chachapoyas. Cerca de aquí se ha encontrado un gran número de momias extrañas. En las afueras de la ciudad, bajo llave en el Museo de Leimebamba, la doctora Schellerup encuentra más de 200 momias. Sin embargo, estos cuerpos no parecen descansar en paz, al igual que las momias del antiguo Egipto. Tienen los brazos levantados como si quisieran protegerse. Se tapan los ojos con las manos. La forma en que la piel se tensa sobre sus cráneos da la apariencia de puro terror. Hay hombres, mujeres y niños aquí. A estas personas les extrajeron las vísceras. La momificación ha preservado su piel durante 600 años. ¿La forma grotesca de estos seres humanos nos dice algo acerca de cómo murieron? La doctora Schellerup tiene la intención de ir más arriba, a los lugares sagrados de la montaña donde se encuentran las momias. Los lugareños supersticiosos le han aconsejado que visite primero al chamán del pueblo. Los cronistas españoles escribieron que entre los chachapoyas había muchos grandes hechiceros y brujos. Aún hoy en día, el chamanismo sigue siendo una práctica generalizada en estos lugares. ¿Podrá encontrar ella en la magia de los rituales un eco lejano de sus antepasados?
Arriba su espíritu. Y vamos levantando. Piense todo lo malo fuera, males. Fuera. El chamán realiza un ritual para proteger a la doctora Shelerab de los espíritus malignos que se pueda encontrar en los lugares de entierro sagrados del pueblo de las nubes. El chamán utiliza plantas alucinógenas. Afirma poder deslizarse entre el reino de los vivos y el de los muertos. Bueno, a través de esas plantas, que para ellos era ya pues algo más como un alucinógeno que se le trata ahora, ¿no? Para una visión, una evidencia, una clarividencia. Mientras el chamán sale de su trance, ella le pregunta qué sabe de las creencias del pueblo de las nubes. ¿Qué pensaban los chachapoyas sobre la muerte? Bueno, los chachapoyas sobre la muerte pensaban en el más allá como personajes divinos, célebres. Eran muy sabios ellos, como dioses, pues, ¿no? Al día siguiente, la doctora Shelerab se dirige a uno de los cementerios sagrados de los chachapoyas. Descubrir información sobre este pueblo no va a ser fácil. Se trata de un agotador viaje de 3 horas a la parte superior de las montañas. Una subida de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Se dice que las gentes de las nubes sacrificaban a muchos incas y que también les cortaban las cabezas. Ciertamente, parece que guardaban las cabezas de sus enemigos como trofeos. Fue en un lugar como este donde se encontraron las momias. En una repisa de un acantilado a 200 metros sobre el suelo, la doctora ve 6 figuras de barro. Me pregunto cómo las pudieron esculpir ahí arriba. Es un balcón muy pequeño y parecen ollas de barro con cabeza. Pero estas no son estatuas, son sarcófagos. Cuando fueron descubiertos por primera vez, en cada uno de ellos había restos humanos, cuerpos envueltos en una tela que descansaban sobre piel de animal. Estos sarcófagos son increíbles. La palabra sarcófago es griega y significa comer carne. Pero aquí a los muertos no se les abandonaba, se les momificaba. Es como si los muertos los estuvieran vigilando, pero no necesariamente para cuidar de ellos. Los lugareños creen que los muertos vivientes de los chachapoyas eran seres temibles. La doctora Shelerab conduce hacia otro cementerio sagrado más grande situado en Rebash, a 60 kilómetros más adelante, a través de un terreno difícil y 100 metros más arriba. Es un viaje agotador a caballo. ¿Hay alguien? Hola, buenos días. Dime una cosa, ¿tiene un caballo? Más momias fueron enterradas en este lugar remoto, pero no en sarcófagos. La doctora Shelerab ha quedado con un guía, un nativo de ascendencia alemana, Oskar von Bischofshausen. Él se ha ofrecido a enseñarle algunos mausoleos encaramados en lo alto de los acantilados, pero es complicado llegar a ellos. Como ves, nos estamos acercando a los mausoleos. Oh, para. Es impresionante. Sí, son fantásticos. Estos son los mejores mausoleos que tenemos en toda la cuenca del Leimebamba. Pero si son casas. Bueno, están construidos en forma de casas, eso es cierto. Incluso puedes ver el techo de paja, las pictografías y los nichos. Estas son casas funerarias para los difuntos. Para estas culturas, estar muerto era como estar vivo en el mundo de los muertos, algo así.
Oscar cree que para los chachapoyas el cuerpo y el alma no estaban separados. Incluso después de la muerte el alma seguía residiendo en el cuerpo. Unas almas con un gran poder y en ocasiones terroríficos sobre los vivos. Imagínate todos estos mausoleos llenos de momias y artefactos y... Sí, pero piensa en los rituales que deben haber vivido. Desde luego. Pero cuando Oscar y la doctora Schellerap llegan a las casas de los muertos, el sitio ha sido saqueado. Veo restos humanos, piernas, algunas figuras. Las momias que estaban aquí han desaparecido. Pero a medida que Inge y Oscar examinan el sitio, se dan cuenta de que una de las casas tiene unas marcas inusuales. Mira eso. ¿Qué te parecen estas pinturas? Es un jaguar, sin lugar a dudas. Aquí están las manchas, los colmillos, la cola levantada. Creo que era un chamán muy poderoso que vivía aquí, porque los chamanes más poderosos tenían la habilidad de transformarse en jaguares. Unos hechiceros que podían adoptar la forma de animales salvajes, unas personas que coleccionaban cabezas como trofeos, que construyeron unas casas para los muertos que contienen restos humanos y momias con almas. No es de extrañar que los incas tuvieran miedo del pueblo de las nubes. La gente de esa época habrá evitado subir a este lugar. Seguramente tenía un ambiente maléfico que les echaba para atrás, o quizá creían que estaba embrujado. Y según la leyenda, como en el antiguo Egipto, las momias llevaban una maldición que caía sobre aquellos que osaran molestarlas. Se ponían gravemente enfermos. Empezaban a sangrar por la nariz y por la boca hasta morir. Inge vuelve a Leimebamba para visitar la última morada de las momias. El pueblo de las nubes tenía ritos funerarios muy especiales. En cuanto alguien moría, también se convertía en un objeto sagrado y necesitaba un lugar especial para quedarse. Tras morir, los guerreros de las nubes se convertían en muertos vivientes. El centro de su civilización estaba en lo alto de la cordillera de los Andes. Y ahí es donde debe ir ahora la doctora Schellerap. Al lugar donde dejaron uno de los monumentos más extraordinarios del mundo. A 3000 metros sobre el nivel del mar, la imponente ciudadela de Cuelap. Descubierta en 1843, es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de toda América del Sur. Este inmenso asentamiento amurallado data de hace casi 1000 años. Se cree que tardó más de 2 siglos en construirse. Más de 1 kilómetro de muros de piedra de 20 metros de altura, construidos en la cima de esta colina escarpada. Esta gran estructura contiene más materiales que la Gran Pirámide de Egipto. Es más antigua y posee una mayor altitud que la gran ciudad inca de Machu Picchu. Pero increíblemente estaba sin descubrir, consumida por la selva hasta que fue encontrada a mediados del siglo XIX. Y detrás de estas grandes paredes se toparon con las casas del pueblo de las nubes. Hay más de 500 estructuras en este sitio. Aquí debe de haber vivido mucha gente. Pero aquí en Cuelap no hay sarcófagos, no hay edificios como los mausoleos de Rebás. En su lugar, los arqueólogos han hecho un descubrimiento macabro. Las paredes están llenas de los huesos de cientos de seres humanos. Y no solo se encuentran en las paredes exteriores, están por todas partes. Los chachapoyas vivían con los muertos en sus casas.
Aquí enterraban a sus muertos, en las casas circulares. Enterraban los cadáveres fuera de sus casas y en las paredes exteriores. Pero la cuestión de si estos huesos eran antepasados de los guerreros de las nubes o los restos de sus enemigos incas todavía es un misterio. Sabemos que hubo conflictos intertribales entre todos los diferentes jefes que estaban aquí, y lo sabemos porque hemos encontrado demasiados cuerpos con heridas. Fueron asesinados con instrumentos afilados. Se han encontrado restos de cientos de cuerpos humanos en las grietas y agujeros en las paredes de la ciudadela. Solo una pequeña proporción de lo que se cree que está allí. Pero no está claro si los muertos estaban ahí para defender a los vivos o para algún otro uso sagrado. La doctora Schellerap llama a Robert Bradley, que ha estudiado el sitio de Cuelap durante los últimos 13 años. Hi, Bob. Estoy bien, gracias. Por favor, dime, ¿por qué crees que hay tantos huesos en las paredes exteriores de Cuelap? Porque Cuelap es un paisaje sagrado. Los chachapoyas imitaron un acantilado, y como todos sabemos, a los chachapoyas les gustaba enterrar a sus muertos en la cara de un acantilado, así que hicieron algo innovador. Formaron un acantilado en la parte superior de la montaña donde está Cuelap y colocaron a sus muertos por dentro. Cuelap no es una fortaleza, sino un paisaje sagrado. Pero, ¿no podría ser ambas cosas a la vez? Se han encontrado armas y cosas así. No creo, porque no hay parapetos, no hay puestos de guardia en la pared. Así que sería un lugar muy difícil de defender, debido a que el muro era una barrera que te impedía ver al enemigo desde el otro lado. Por lo que creo que se trata más bien de un asentamiento de élite y un paisaje sagrado. Quizá los chachapoyas no necesitaban una fortaleza. Con un lugar tan terrible como este, es probable que no consiguieran demasiados visitantes. Era un centro sagrado. Era una necrópolis viva, una ciudad de los muertos. Pero hay algo más extraño en esta espantosa ciudadela. La doctora Schellerap ha quedado con el antropólogo Peter Lerch, que ha estudiado el alineamiento de la estructura. Él cree haber encontrado pistas sobre lo que pasó aquí. Estamos en la parte superior de la entrada principal y el 4 de marzo o el 6 de octubre el sol se levanta por la mañana temprano, por allí, y luego da la vuelta por allá y se pone en el lugar opuesto. La salida y la puesta del sol tienen lugar en estas fechas especiales. En el sur de esta extraordinaria ciudadela se encuentra una estructura cónica extraña. Los arqueólogos han estado confundidos sobre su propósito durante décadas. Sin embargo, Peter Lerch sí entiende para qué la utilizaban. Para explicar la función del templo principal, es mejor hacer un dibujo. Este edificio cónico, de aspecto extraño, sería así. Dentro de la cámara central hay huesos de animales y restos humanos dispersos. Los animales parecen haber sido sacrificados. Había una rampa en épocas anteriores para subir a la parte de arriba, y luego este agujero estrecho, y la cámara interna de más o menos 7 metros de profundidad, algo así. Según Lerch, el chamán jefe de los chachapoyas habría llevado a cabo estos rituales. Pero solo se celebraban cuando el sol estaba en su apogeo o en su cenit. Imagínate al chamán sentado aquí. El sol del día 4 de marzo o 6 de octubre estaba en su cenit. Durante el mediodía, la luz del sol entraba directamente en esta cámara. Si el sol estaba por aquí, de esa forma podían identificar con precisión los días del año. El chamán se ve repentinamente iluminado por un rayo de luz del sol. Lerch
considera que esto podría haber sido el punto culminante de una elaborada ceremonia, una comunión sagrada entre los vivos y las almas de los muertos. No obstante, hay un descubrimiento que no encaja con todo lo que la doctora Schellerap ha aprendido sobre los chachapoyas y sus muertos. En 2007, un equipo de arqueólogos descubrió un lugar de genocidio en masa. Aquí es donde 80 personas perdieron la vida. Los cuerpos pertenecían a gente de todas las edades y sexos, pero en vez de sepultarlos en las paredes, los convirtieron en momias que fueron abandonadas donde murieron. Estos cráneos destrozados son la prueba de que las víctimas murieron de forma violenta. Se sabe que los incas les perdieron el miedo a los chachapoyas y libraron una guerra sangrienta contra ellos. El poderío de los incas fue demasiado para el pueblo de las nubes. Parece que esta ciudadela sagrada fue finalmente devastada. Quizá no había nadie para enterrar a esas 80 personas. Estos cuerpos pueden ser lo último que queda de los guerreros de las nubes. De esta forma quedó marcado el principio del fin de esta extraordinaria civilización donde los vivos y los muertos vivían unos con otros. Sin embargo, según la leyenda local, las almas de los chachapoyas, la gente de las nubes, aún perviven, en sus huesos y restos momificados. ¿Las cosas a la vez? Se han encontrado armas y cosas así. No creo, porque no hay parapetos, no hay puestos de guardia en la pared. Así que sería un lugar muy difícil de defender, debido a que el muro era una barrera que te impedía ver al enemigo desde el otro lado. Por lo que creo que se trata más bien de un asentamiento de élite y un paisaje sagrado. Quizá los chachapoyas no necesitaban una fortaleza. Con un lugar tan terrible como este, es probable que no consiguieran demasiados visitantes. Era un centro sagrado. Era una necrópolis viva, una ciudad de los muertos. Pero hay algo más extraño en esta espantosa ciudadela. La doctora Schellerap ha quedado con el antropólogo Peter Lerch, que ha estudiado el alineamiento de la estructura. Él cree haber encontrado pistas sobre lo que pasó aquí. Estamos en la parte superior de la entrada principal y el 4 de marzo o el 6 de octubre el sol se levanta por la mañana temprano, por allí, y luego da la vuelta por allá y se pone en el lugar opuesto. La salida y la puesta del sol tienen lugar en estas fechas especiales. En el sur de esta extraordinaria ciudadela se encuentra una estructura cónica extraña. Los arqueólogos han estado confundidos sobre su propósito durante décadas. Sin embargo, Peter Lerch sí entiende para qué la utilizaban. Para explicar la función del templo principal, es mejor hacer un dibujo. Este edificio cónico, de aspecto extraño, sería así. Dentro de la cámara central hay huesos de animales y restos humanos dispersos. Los animales parecen haber sido sacrificados. Había una rampa en épocas anteriores para subir a la parte de arriba, y luego este agujero estrecho, y la cámara interna de más o menos 7 metros de profundidad, algo así. Según Lerch, el chamán jefe de los chachapoyas habría llevado a cabo estos rituales. Pero solo se celebraban cuando el sol estaba en su apogeo o en su cenit. Imagínate al chamán sentado aquí. El sol del día 4 de marzo o 6 de octubre
estaba en su cenit. Durante el... ¿Alguien? Hola, buenos días. Dime una cosa, ¿tiene un caballo? Más momias fueron enterradas en este lugar remoto, pero no en sarcófagos. La doctora Schellerap ha quedado con un guía, un nativo de ascendencia alemana, Oskar von Bischofshausen. Él se ha ofrecido a enseñarle algunos mausoleos encaramados en lo alto de los acantilados, pero es complicado llegar a ellos. Como ves, nos estamos acercando a los mausoleos. Oh, para. Es impresionante. Sí, son fantásticos. Estos son los mejores mausoleos que tenemos en toda la cuenca del Leimebamba. Pero si son casas. Bueno, están construidos en forma de casas, eso es cierto. Incluso puedes ver el techo de paja, las pictografías y los nichos. Estas son casas funerarias para los difuntos. Para estas culturas, estar muerto era como estar vivo en el mundo de los muertos, algo así. Oskar cree que para los chachapoyas el cuerpo y el alma no estaban separados. Incluso después de la muerte el alma seguía residiendo en el cuerpo. Unas almas con un gran poder y en ocasiones terroríficos sobre los vivos. Imagínate todos estos mausoleos llenos de momias y artefactos y... Sí, pero piensa en los rituales que deben haber vivido. Desde luego. Pero cuando Oskar y la doctora Schellerap llegan a las casas de los muertos, el sitio ha sido saqueado. Veo restos humanos. Piernas, algunas figuras. Las momias que estaban aquí han desaparecido. Pero a medida que Inge y Oskar examinan el sitio, se dan cuenta de que una de las casas tiene unas marcas inusuales. Mira eso. ¿Qué te parecen estas pinturas? Es un jaguar, sin lugar a dudas. Aquí están las manchas, los colmillos, la cola levantada. Creo que era un chamán muy poderoso que vivía aquí, porque los chamanes más poderosos tenían la habilidad de transformarse en jaguares. Unos hechiceros que podían adoptar la forma de animales salvajes, unas personas que coleccionaban cabezas como trofeos, que construyeron unas casas para los muertos que contienen restos humanos y momias con almas. No es de extrañar que los incas tuvieran miedo del pueblo de las nubes. La gente de esa época habrá evitado subir a este lugar, seguramente. Para descubrir por qué, la doctora Schellerap debe visitar el lugar. 14 horas de viaje desde Lima y 2.500 metros sobre el nivel del mar hasta la aldea de montaña de Leimebamba. Este remoto pueblo andino estuvo en el corazón del territorio de los chachapoyas. Cerca de aquí se ha encontrado un gran número de momias extrañas. En las afueras de la ciudad, bajo llave en el Museo de Leimebamba, la doctora Schellerap encuentra más de 200 momias. Sin embargo, estos cuerpos no parecen descansar en paz, al igual que las momias del antiguo Egipto. Tienen los brazos levantados como si quisieran protegerse. Se tapan los ojos con las manos. La forma en que la piel se tensa sobre sus cráneos da la apariencia de puro terror. Hay hombres, mujeres y niños aquí. A estas personas les extrajeron las vísceras. La momificación ha preservado su piel durante 600 años. ¿La forma grotesca de estos seres humanos nos dice algo acerca de cómo murieron? La doctora Schellerap tiene la intención de ir más arriba,
a los lugares sagrados de la montaña donde se encuentran las momias. Los lugareños supersticiosos le han aconsejado que visite primero al chamán del pueblo. Los cronistas españoles escribieron que entre los chachapoyas había muchos grandes hechiceros y brujos. Aún hoy en día, el chamanismo sigue siendo una práctica generalizada en estos lugares. ¿Podrá encontrar ella en la magia de los rituales un eco lejano de sus antepasados? Arriba su espíritu y vamos levantando. Piense todo lo malo fuera, males. El chamán realiza un ritual para proteger a la doctora Schelerab de los espíritus malignos que se pueda encontrar en los lugares de entierro sagrados del pueblo de las nubes. El chamán utiliza plantas alucinógenas. Afirma poder deslizarse entre el reino de los... La doctora Schelerab ha quedado con el antropólogo Peter Lerch, que ha estudiado el alineamiento de la estructura. Él cree haber encontrado pistas sobre lo que pasó aquí. Estamos en la parte superior de la entrada principal y el 4 de marzo o el 6 de octubre el sol se levanta por la mañana temprano, por allí, y luego da la vuelta por allá y se pone en el lugar opuesto. La salida y la puesta del sol tienen lugar en estas fechas especiales. En el sur de esta extraordinaria ciudadela se encuentra una estructura cónica extraña. Los arqueólogos han estado confundidos sobre su propósito durante décadas. Sin embargo, Peter Lerch sí entiende para qué la utilizaban. Para explicar la función del templo principal, es mejor hacer un dibujo. Este edificio cónico, de aspecto extraño, sería así. Dentro de la cámara central hay huesos de animales y restos humanos dispersos. Los animales parecen haber sido sacrificados. Había una rampa en épocas anteriores para subir a la parte de arriba, y luego este agujero estrecho, y la cámara interna de más o menos 7 metros de profundidad, algo así. Según Lerch, el chamán jefe de los chachapoyas habría llevado a cabo estos rituales. Pero solo se celebraban cuando el sol estaba en su apogeo o en su cenit. Imagínate al chamán sentado aquí. El sol del día 4 de marzo o 6 de octubre estaba en su cenit. Durante el mediodía, la luz del sol entraba directamente en esta cámara. Si el sol estaba por aquí, de esa forma podían identificar con precisión los días del año. El chamán se ve repentinamente iluminado por un rayo de luz del sol. Lerch considera que esto podría haber sido el punto culminante de una elaborada ceremonia, una comunión sagrada entre los vivos y las almas de los muertos. No obstante, hay un descubrimiento que no encaja con todo lo que la doctora Schelerab ha aprendido sobre los chachapoyas y sus muertos. En 2007, un equipo de arqueólogos descubrió un lugar de... Esta gran estructura contiene más materiales que la Gran Pirámide de Egipto. Es más antigua y posee una mayor altitud que la gran ciudad inca de Machu Picchu. Pero increíblemente estaba sin descubrir, consumida por la selva hasta que fue encontrada a mediados del siglo XIX. Y detrás de estas grandes paredes se toparon con las casas del pueblo de las nubes. Hay más de 500 estructuras en este sitio. Aquí debe de haber vivido mucha gente. Pero aquí en Cuellar no hay sarcófagos, no hay edificios como los mausoleos de Rebás. En su lugar, los arqueólogos han hecho un descubrimiento macabro. Las paredes están llenas de los huesos de cientos de seres humanos.
Y no solo se encuentran en las paredes exteriores, están por todas partes. Los chachapoyas vivían con los muertos en sus casas. Aquí enterraban a sus muertos, en las casas circulares. Enterraban los cadáveres fuera de sus casas y en las paredes exteriores. Pero la cuestión de si estos huesos eran antepasados de los guerreros de las nubes o los restos de sus enemigos incas todavía es un misterio. Sabemos que hubo conflictos intertribales entre todos los diferentes jefes que estaban aquí, y lo sabemos porque hemos encontrado demasiados cuerpos con heridas. Fueron asesinados con instrumentos afilados. Se han encontrado restos de cientos de cuerpos humanos en las grietas y agujeros en las paredes de la ciudadela, solo una pequeña proporción de lo que se cree que está allí. Pero no está claro si los muertos estaban ahí para defender a los vivos o para algún otro uso sagrado. La doctora Schellerap llama a Robert Bradley, que ha estudiado el sitio de Cuelap durante los últimos 13 años. Hi, Bob. Estoy bien, gracias. Por favor, dime, ¿por qué crees que hay tantos huesos en las paredes exteriores de Cuelap? Porque Cuelap es un paisaje sagrado. Los chachapoyas imitaron un acantilado, y como todos sabemos, a los chachapoyas les gustaba enterrar a sus muertos en la cara de un acantilado, así que hicieron algo innovador. Formaron un acantilado en la parte superior de la montaña donde está Cuelap y colocaron a sus muertos por dentro. Cuelap no es una fortaleza, sino un paisaje sagrado. Pero, ¿no podría ser ambas cosas a la vez? Se han encontrado armas y cosas así. No creo, porque no hay parapetos, no hay puestos de guardia en la pared. Así que sería un lugar muy difícil de defender, debido a